Exaltamos en este tiempo, maravilloso Cristo, por tu fidelidad, porque nos amaste con un amor eterno. Nos amaste aunque no lo merecíamos, Señor. Por nuestras obras nunca merecíamos ser rescatados de las tinieblas, pero tú lo hiciste por amor. Porque nos amaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, y proveíste a un cordero para que viniese a manifestarse y morir por nosotros en esa cruz, y llevar ahí no nada más el pecado para quitar esa naturaleza de nosotros, sino también llevaste toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Te honramos en esta noche, Señor, y creemos que cada persona que vaya a estar reunida con nosotros, ya sea de manera directa aquí con nosotros, presencial, o también a través de esos medios de comunicación, Señor, de Facebook, o los que nos vayan a ver de manera diferida en YouTube, Señor, creemos que todos ellos serán y verán esa manifestación gloriosa, para que sean libres de toda enfermedad, libres de toda dolencia, Señor, reconociendo que tú enviaste esos dones, Señor, para manifestarte a esta humanidad y para rescatar de las tinieblas el mundo que estaba sin Cristo, pero también para que tu iglesia, Señor, fuese y recibiese esa manifestación maravillosa y pudieran tener una vida abundante en la tierra y poder expresarte muchos años, Señor. Creemos que eres tú manifestándote, Cristo, a través de nosotros. No somos nosotros mismos, sino eres tú el que manifiesta los dones del Espíritu, Señor. Por eso creemos que hay milagros, señales y maravillas que siguen a tu palabra, que siguen a los que creen, porque eres tú, Cristo, en nosotros, esa esperanza gloriosa. Esta noche te honramos y te adoramos por todo lo que tú eres, Señor, y eres tu Espíritu Santo revelándonos acerca de este tema, exaltando a Cristo Jesús. Eres tú, Cristo, revelando al Padre, y eres tu Padre, mostrando ese amor y misericordia a esta humanidad, porque son tus obras aquí en la tierra, Señor. Cuando Cristo vino a la tierra y Él estuvo encarnado, dijo que Él hacía tus obras, Señor, y que eran tus obras las que se veían cuando sanaba un enfermo, cuando levantabas un paralítico y haces ver a un ciego, Señor. Por eso creemos que en este tiempo es el mismo Cristo que es ayer, hoy y por los siglos es el mismo. Y por eso creemos que tú te manifiestas a través de cada uno de nosotros, a través de tu iglesia, Señor, aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Gracias, Cristo maravilloso. Amén. Ok, pues estamos conectados, Michelle, a través de los medios de comunicación. Fe por Guadalajara, que es la congregación, y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos ahí. Muy bien, pues vamos a la Biblia. ¿Qué les parece? Pues lo importante es que a usted le conste también todo lo que vamos a hablar. Y al final del servicio vamos a ministrar a todos los enfermos. Y vamos a seguirnos capacitando. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ok, pues 12:1, primera carta a los Corintios, ya lo tenemos ahí. Dice el apóstol Pablo en Cristo Jesús, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego el 12:1, pero en la Nueva Traducción Viviente, por favor, si la podemos poner ahí. Dice: ahora, amados, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero, ¿qué dice? Que lo malentiendan. Entonces dos cosas importantes. Uno dice que no quiere que se ignore, y en esa traducción, bueno, al parecer es una pregunta que le hicieron al apóstol Pablo, y esa pregunta básicamente el apóstol da una explicación, da una respuesta acerca de si había una mala interpretación o uso de los dones del Espíritu. Pues el apóstol Pablo ya lo aclara, vaya,
en la primera carta a los Corintios capítulo 12, en el 7, nos dice que a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu. Y también menciona 9 dones del Espíritu. Pero dentro de los 9 dones del Espíritu menciona a 3 dones de poder para sanar a los enfermos. O por lo menos que operan para sanar a los enfermos también. Es decir, los dones de sanidades en plural, es decir, todo tipo de enfermedades. Pero también están otros dones, que es el don de fe, que también es un don milagroso, obviamente. Es una fe especial dada por el Espíritu en momentos específicos para, en un momento dado, apoyar o ayudar al enfermo para que sane esa enfermedad. Y los dones de milagros, obviamente, creativos, donde Dios literalmente pone órganos nuevos donde no los hay, pone miembros del cuerpo donde no los hay. Y por obviedad son los dones a los que nos estamos refiriendo esta noche, ¿ok? Muy bien, pues saludamos a la hermana Mari Flores, dice bendiciones a todos, le enviamos un abrazo, hermana Claudia también, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ok. Entonces, es importante, ¿por qué estamos hablando del tema de los dones? Porque es parte, yo creo que es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Si vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 14, ok, pues saludamos a todos los que nos van a ver también de manera diferida. Les recuerdo, nuestra página YouTube es Fe y Poder Guadalajara, donde usted encontrará hasta el último video que tenemos de esta serie, de este curso teórico práctico. Acuérdense que es un curso teórico práctico, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la práctica, vamos a estirar nuestras manos al frente. También los que nos ven por internet, también por favor, si hay algún enfermo, haga lo mismo. Vamos a verificar si tenemos, ¿puede levantarse por favor los que estamos aquí? Levántese para verificar si tenemos una mano más corta que la otra. Es muy sencillo, estira sus manos así. Y luego verifica si tiene una mano más corta que la otra. ¿Ya? Ok, ahora se puede sentar y ponga siéntese con el respaldo o su espalda pegada al respaldo de la silla y verifique si tiene un pie más corto que el otro. Si no, dígale al que está a un lado que le verifique si tiene el pie más corto que el otro. ¿Ya? Muy bien. Los que están por internet también, por favor, ahí verifíquese si tiene un pie más corto que el otro, una mano más corta que el otro. La idea esencial es entender que puede sanar a través de la palabra que vamos a dar, puede sanar a través, obviamente, son los dones de sanidad manifestados, es Cristo actuando a través de nosotros. Un texto bíblico que me gusta repetir mucho es Marcos 16, versículo 20, por favor, igual en la nueva traducción viviente, es muy importante. Ok, ¿ya checaron que tiene un pie más corto que el otro? ¿Sí? Y una mano más corta que el otro, ¿ya lo verificaron? ¿Sí? Ahora vamos a leer ahí en pantalla. Dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Es importante, mire, según Marcos 16:20 dice que el Señor actuaba por medio de ellos. Ahora que estuvimos en Tlaxcala pudimos ver muchísimos milagros, de tal manera que pudimos ver a Cristo actuando a través de nosotros. Por ejemplo, lo que sucedía con el apóstol Pedro, una persona, de lo que nos hizo falta explicar el domingo pasado, es que una persona también de un pulmón dañado sanó instantáneamente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos que es Cristo actuando a través de nosotros, nunca nos damos gloria a que nosotros somos los que tenemos el don de sanidad, porque no es así. Es Cristo a través de nosotros, Él es el sanador. Pero es Él actuando y poniendo las palabras en nosotros, poniendo los pensamientos para nosotros guiar a los enfermos para que sanen de cualquier enfermedad, ¿ok? Es importante entenderlo porque toda la gloria es para Cristo, no somos nosotros los sanadores, es Cristo el que sana a través de nosotros, ¿ok? Él actúa a través de nosotros, es importante aclararlo, de tal manera que se lo aclaramos a una persona que estaba enferma de la columna y no sé qué otro dolor tenía, y solamente la sombra de su servidor pasó por a un lado de la persona y sanó a la columna. O sea, no era mi sombra, realmente era Cristo, ¿estamos de acuerdo? Es importante aclararlo, porque puede haber una mala interpretación. Yo no creo en los superungidos, ni en que está más ungido uno que el otro, no creo en eso, que es Cristo en nosotros, siempre será. Ahora bien, es importante entender
Yo he visto morir en toda mi trayectoria como creyente en Jesús. He visto morir a muchas personas, muchas. Dentro de todo ese tiempo que hemos vivido aproximadamente, tenemos aquí en Jalisco, ¿qué será? 15 años nada más. Y yo me convertí en el 2022, imagínense. ¿Cuánto tiempo hace? Yo creo que hace más, como unos 24 años, más o menos. Sí, más, 23, 24 años, entre 22 y 25 años, no me acuerdo si. Saca cuenta, 2002, 2012, 2022, 23, 24, 23 años, ¿ok? En esos 23 años yo he visto morir muchísimas personas. He visto morir personas, en su mayoría, la mayoría es porque no creen en que los dones del Espíritu Santo están presentes y vigentes para este tiempo, no lo creen. Y otros que sí lo creen, pero no saben cómo opera el Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Están en los dos casos. La idea de enseñar este curso es que nosotros entendamos cómo opera el Espíritu Santo, pero también que podamos recibir ese poder, revestidos de poder, como dijo en el libro de Lucas 24:49, dice el Señor Jesucristo, que esperasen la promesa al Hijo de sus discípulos hasta que fueran revestidos de poder de lo alto, es decir, una investidura de poder de parte del Espíritu Santo. Luego en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice igualmente que hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Llega Hechos capítulo 2, versículo 4, y ahí se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, es decir, el poder y ser revestidos de poder, y también lo que le llamaron el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Ahora regularmente y desafortunadamente pues hay un grupo de personas que son hermanos en Cristo y le respetamos, que era lo que le respetamos, aunque no estamos de acuerdo con su doctrina, que ya no quieren hablar de los dones, los ocultan, la verdad, muchos porque definitivamente ellos dan un fundamento bíblico de, por ahí quedó primera carta a los Corintios 13 del 8 al 10, y ellos dicen que ya cesaron porque supuestamente hasta que viniese lo perfecto, ¿no? Algo así. Pero ya entendimos qué significa lo perfecto. No significa hasta que cesaran o muriera el último de los discípulos apóstoles del Señor. Eso no significa lo perfecto. Y dos, tampoco significa lo perfecto cuando se haya cerrado toda la revelación del nuevo pacto para la iglesia de Cristo. Entonces son ambas cosas. Pero ya vimos que no es un fundamento bíblico contextual real, pues. Y por otro lado están las personas que ya no hablan porque tienen compromisos con cesacionistas, creen en los dones y no los hablan, o los ocultan. Y hay otros hermanos en Cristo que creen que solamente deben de ser edificados en cierto tipo de doctrina, y que es lo único que hay. Se dicen ellos, pues debes conocer la obra concluida, terminada de Cristo en la cruz, debes conocer gracia, justicia, propósito eterno, debes de conocer todo ello que representa el nuevo pacto, debe conocer el nuevo pacto, no mezclar ley con gracia, y creen que es la única edificación en Cristo, y ellos no entienden que la iglesia tiene que ser capacitada también para que manifieste los dones, ¿okay? O sea, los dones del Espíritu Santo, usted tiene que ser revestido de poder, como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que ser revestidos de poder, y operar, no sé qué traigo por aquí en la garganta. Yo mismo voy a poner manos para sanar. ¿Ok? Bueno, ¿sabía que nosotros mismos podemos imponer manos a nosotros mismos? Cuando tengo un dolor de cabeza, usted diga, el dolor de cabeza, en el nombre de Cristo Jesús, sales ahora mismo de mi cuerpo. ¿Sí sabía eso? ¿Y qué cree? El dolor de cabeza se va a ir. Muy bien, entonces mi garganta es sana en el nombre de Cristo Jesús. Y ahorita me va a salir una voz como Luis Miguel. No se crea. No se crean, bueno, ahí va. Entonces, he visto morir de diferentes personas. Hay unas personas que no creen que la iglesia tiene que ser capacitada para que Cristo opere a través de ellos los dones del Espíritu Santo con poder, autoridad y señorío aquí en la tierra. Los dones del Espíritu Santo traen muchísimos beneficios, no nada más los dones de poder para sanar a los enfermos, sino otros dones como palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría y de conocimiento nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Un día íbamos por aquí del 13 yendo por Lázaro Cárdenas
En lugar de subir a Lázaro Cárdenas, nos fuimos por González Gallo, lo cual es imposible, que nos queda muchísimo más lejos pues ir a casa a través de González Gallo que por Lázaro Cárdenas. Sin embargo, había estaban quemando camiones, no sé si recuerda, por allí en el puente Matute, por ahí. Entonces nosotros decidimos irnos por González Gallo. Ignorábamos que estaban quemando camiones, vaya. Y sin embargo, al irnos por González Gallo nos dimos cuenta que estaban quemando hasta los automóviles y camiones. Pero sin embargo, ahí nos dimos cuenta que había un don manifiesto, palabra de sabiduría, es decir, algo que el Espíritu Santo sabe acerca del futuro y nos previene para que nosotros no tomemos decisiones no guiados por el Espíritu Santo. Lo don del Espíritu Santo es parte de la guianza también del Espíritu, no nada más el gobierno de Cristo en el alma, como muchos creen. Entonces ya no hablan de los dones porque no le ven importancia, ellos creen nada más en un crecimiento en Cristo para que crezcamos en la cabeza, y sí es parte importante para crecer y no ser unos niños en Cristo toda la vida, pues es importante, pero la importancia de los dones, ser capacitados en un poder, no nada más para sanar a los enfermos que no conocen a Cristo, para que conozcan a Cristo, sino para la misma iglesia, que la misma iglesia disfrute, vaya, de esos dones de sanidad. Yo creo que este ventilador no me está ayudando mucho, que digamos. Si me hace el favor de apagarlo, por favor. Entonces, lo bueno que gracias a Dios ya cambió el clima, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siendo sinceros, siendo realistas y siendo bíblicos, siendo escriturales, ¿para qué le dejaría a Cristo ese empoderamiento y fluyeran los dones del Espíritu? ¿Usted para qué? O sea, ¿para ya no hablar de ellos? ¿O para que operen en automático? Porque no operan en automático. ¿Por qué? Porque se reciben por fe. El poder se recibe por fe y los dones operan por fe, por la fe de Cristo en nosotros. Es decir, Cristo en nosotros operando. Si nosotros no entendemos esa operatividad de Cristo porque es Cristo en la iglesia, bueno, estamos ignorando y perdiendo un beneficio que como iglesia tenemos. Muchos pueden ser edificados, renovar el alma, renovar el entendimiento, transformar el alma con todos estos conceptos de lo que es gracia, justicia, propósito eterno, gracia, obra terminada de Cristo en la cruz, y todos los beneficios de esa gracia abundante, que son todas las consecuencias de entender que Cristo murió en una cruz. ¿Para qué? Para nosotros recibir un beneficio, posicionados con Él en lugares celestiales, nacidos de nuevo, unidos al Espíritu de Cristo, completos en Cristo, etcétera. Y créalo que como hijos estamos completos. El único asunto que como ministros, para poder ministrar a otros, no estamos completos, necesitamos esa capacidad y ese poder dado por el Espíritu, lo cual muchos ya no quieren hablar. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a seguir hablando porque es una realidad en Cristo Jesús. Entonces yo he visto morir muchas personas, miren, de todo tipo, muchas personas. La mayoría porque no creen que existen los dones, y los otros son porque no, a pesar de que ya recibieron el poder de Dios, no saben cómo operan los dones. No entienden la soberanía ni la voluntad de Dios, que obviamente es Cristo Jesús, pero sobre todo el concepto de soberanía no se entiende. Y cuando no se entiende, pues imagínense una parte de la iglesia indefensa, porque no tiene ese poder para ni ellos mismos sanar ni sanar a los demás. Algo muy importante entender. Yo puedo ver que cada quien, muchas de las cosas que se entienden, vaya, de la Biblia, es porque cada quien tiene un criterio muy diferente acerca de lo que lee y entiende de la Biblia. Por eso le dice, en Hechos capítulo 8, le dice el Felipe, le dice a un eunuco que venía leyendo al profeta Isaías, y luego le pregunta, ¿realmente entiendes lo que lees? Para mí fue tan trascendental esa palabra, porque una cosa es leer algo y entenderlo de manera diferente, no conforme al nuevo pacto, no conforme a Cristo. Sin embargo, hoy me doy cuenta que muchos hermanos diferimos en muchas cosas, porque ellos tienen un entendimiento diferente acerca de algo, ¿me entienden? Saben las cosas de una manera diferente, de un lente diferente. Yo lo veo de otro lente diferente. Por ejemplo, muchos creen que los dones del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, muchos creen que es Dios
supliendo la necesidad del hombre, y que las personas se acercan a Cristo solamente para que Dios les supla su necesidad. Ellos lo ven de esa perspectiva, ¿no? Dice, bueno, es que es el hombre queriendo recibir un beneficio de Dios, es el hombre, buscan a Dios solamente por un beneficio, o ellos creen que solamente los dones son para suplir la necesidad del hombre y no para que Cristo sea exaltado y Cristo sea manifestado a través de ello. Yo en lo personal, yo lo veo diferente. Yo no creo que los dones sean para suplir una necesidad. En la iglesia, los dones son para que la iglesia sea preservada más años sobre la tierra y puedan expresar a Cristo, y Cristo se exprese a través de ellos aquí. Cristo actuando por medio de ellos, como dice Marcos 16:20. Cristo confirmaba con muchas señales, pero dice Cristo actuaba por medio de los discípulos, por medio de la iglesia, por medio de los creyentes. Entonces, si Cristo actúa por medio de los creyentes, ¿cómo Dios, proveyendo sanidad, cómo Dios va a limitar que un creyente muera a corta edad de un cáncer, por ejemplo, de un diabetes, o de cualquier otra enfermedad incurable? No sé cuál otra se me puede venir ahorita a la mente. Pues hay muchísimas, ¿no? Lupus, ¿qué más? Y esas enfermedades muy drásticas, enfermedades del corazón. Imagínense que una persona, hijo de Dios, ya creyente en Jesucristo, inclusive que conozca propósito eterno, gracia y todo, y que esté correctamente edificado en ese, y vaya creciendo en Cristo, vaya cambiando, vaya renovando la mente, vaya habiendo un mejor comportamiento de él ante la sociedad. Si mentía, ya no miente, o que hay un gobierno en el alma de ellos, en el sentido de que hay una tranquilidad y paz cuando vienen circunstancias, dificultades. Cuando vienen dificultades, o sea, la manera en que ellos toman las dificultades, pues es de una manera tranquila y en paz, porque sabiendo que básicamente Dios los va a resolver esa situación y ya no pierden o se descontrolan, vaya. Ese gobierno del alma es trascendental para los hijos. Sin embargo, si uno que está totalmente gobernado por Cristo y hay una mayor manifestación de dominio propio y de todo esto, del gobierno, y que esta alma esté controlada por Cristo, aún así, si no creen en los dones de sanidad, van a morir de enfermedad incurable. Esa es mi preocupación, que ya nos esté enseñando los dones y que vayan a morir un hermano en Cristo de alguna enfermedad incurable, aunque tenga toda la excelencia, el conocimiento, aunque haya crecido la estatura del varón perfecto, pero si no cree que hay un recurso de sanidad para él, cuando venga la enfermedad, no va a saber qué hacer. No va a creer que existen los dones de sanidad, porque regularmente, o gran parte, como por ejemplo el calvinismo, que tiene el sistema calvinista, que tiene una excelente enseñanza en esa área. Se habla de una santidad imputada, es decir, una santidad que proveyó Cristo para la iglesia, para los hijos, para aquel que va recibiendo al Señor. Habla de todo esto que se refiere a la nueva creación. Muchos de los conceptos que entendemos ahora como gracia y justicia, de ahí vienen, del calvinismo. Pero sin embargo no creen en los dones de sanidad. O sea, aunque estés muy avanzado en un entendimiento de una obra consumada, pero no crees en los dones, igual una enfermedad te va a llevar al más allá. Obviamente se van a ir con Cristo, sí, claro, pero se los va a llevar. ¿Por qué? Porque necesitamos oír acerca del tema de cómo opera el Espíritu Santo manifestando sanidad a los creyentes, manifestando sanidad a la iglesia y manifestando sanidad a aquel que no conoce a Cristo. Si no, definitivamente no son automáticos, vaya. No puedo decir que ya desecho la enseñanza de los dones y me enfoco solamente al crecimiento de la iglesia en Cristo Jesús sobre esos temas que hablé ahorita. Y si yo me enfoco a ello y ya no hablo de los dones, ni Cristo como el que actúa a través de la iglesia para sanar a los enfermos, y Él es el que opera los dones de sanidad, fe y milagros, si ya no hablo de eso, o sea, no es automático. Es que muchos dicen, es que Cristo llevó la enfermedad en la cruz y ya para qué hablo, ya la sanidad fue un hecho consumado. Sí, pero si no se oye, si no se escucha, si nadie lo enseña, nadie va a sanar. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque las señales siguen a los que creen, y para que crean, dice, mire, Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Mire, para que haya ese poder sanador del Espíritu Santo, dice el 13, esta es una idea
Romanos 10:13, es una idea que aplica a todo, ¿ok? Aquí está aplicando para la salvación aquí. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo podrán recibir al Cristo sanador o los dones de sanidades? ¿Cómo podrán recibir una sanidad vaya en sus cuerpos? Una operación, una operatividad de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo podrán recibirlo si no han creído? O sea, se tiene que creer para poder recibir la sanidad en nuestros cuerpos. ¿Ok? Primer requisito. Segundo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han, fíjese, oído? O sea, si no han oído el Cristo el sanador, pues simple y sencillamente van a tener solamente el Cristo, el que los salvó, el que los justificó, el que los regeneró, pero no van a tener un Cristo sanador. O sea, ¿cómo creerán en un Cristo sanador si no lo han oído? De tal manera que ya cuando, créalo, todos pasamos por circunstancias adversas, ¿estamos de acuerdo? Créalo que cuando está la circunstancia difícil, el que no cree que existen los dones de sanidades, ahí le ruega, le pide a Dios, hasta ayunan, hasta hacen sacrificios, inclusive hasta se reúne todo un grupo de personas de diferentes ciudades para interceder por la sanidad de esa persona, pero muchas veces no sana. En la mayoría de los casos no sana. ¿Por qué? Porque esa persona, por más que intercedan por él nunca creyó en los dones de sanidades, nunca creyó. Por eso dice el apóstol Pablo, pero ¿cómo van a creer de aquel de quien no han oído? Es imposible recibir sanidad si no han oído del sanador. ¿Han oído del Salvador? Sí, seguridad de salvación la tienen. Pero sin embargo no oyen del sanador, igual no se va a manifestar el sanador. ¿Ok? ¿Y cómo irán? Dice Pablo, Romanos 10:13 estamos, ¿no? Romanos 10:14. Pues cómo puede... no, es que vamos a cambiarlo a Reina Valera 60, por favor. Reina Valera 60. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a ellos invocar a un sanador? Al Señor como sanador, si en el cual no han creído. O sea, se necesita creer, es un requisito creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer en que Cristo los va a sanar? Más bien, él ya llevó la sanidad obviamente en la cruz, pero ¿cómo va a manifestar Cristo los dones de sanidad del Espíritu de Dios si ni siquiera han oído al respecto? Que ni siquiera han escuchado que hay Espíritu Santo, ni siquiera menciona el Espíritu Santo. ¿Y cómo oirán? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es necesario que se les predique, se les enseñe para que oigan. ¿Estamos de acuerdo? Si no, nadie va a recibir sanidad. Ese es el problema de la iglesia. Debemos ser edificados en Cristo para crecer, de niños a hijos maduros, obviamente, con todos estos conceptos de gracia, justicia, obra concluida de Cristo en la cruz, etcétera. Pero también tenemos que ser capacitados como iglesia de Cristo para obrar y operar los dones del Espíritu Santo, Cristo a través de nosotros. Si no creemos en dones de sanidades, el hermano puede crecer mucho en Cristo, puede tener un pleno conocimiento o entendimiento de Cristo y la obra consumada de Cristo y todo nuevo pacto, pero no creen los dones de sanidades, se nos va a ir al más allá. Se lo va a llevar la huesuda, eso se lo va a llevar. O sea, a la hora, la muerte no respeta a nadie, Créalo, a nadie respeta la muerte. Pero si nosotros podemos creer al que cree, todo le es posible. Por eso tenemos que oír para creer, y si creemos, Él manifiesta el poder sanador. ¿Se ha dado cuenta? La iglesia necesita ser preservada muchos años sobre la tierra para que colaboren con el propósito eterno y Dios se dé a conocer a esta tierra. Es mi concepto de propósito eterno de la iglesia de Cristo. ¿Ok? De la colaboración de la iglesia para que Dios se dé a conocer aquí en la tierra. Es mi concepto. De acuerdo a la escritura como yo lo he entendido. ¿Ok?
Pero otros dicen que los dones y las sanidades solamente es Dios para suplir la necesidad del hombre. Entonces ya no hablemos de eso porque es Dios supliendo la necesidad. Ya no hablemos de eso porque el hombre busca a Dios nada más por sus necesidades. Ese es otro concepto que se tiene en el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Okay? Porque no lo veo bíblico, para que me entiendan. Imagínense, Cristo pagó el precio en la cruz derramando su sangre. Imagínense. Dice que descendió a los infiernos 3 días y 3 noches. O sea, fue tanto el sufrimiento de Cristo como para ahorita andar pensando que Él no me va a cuidar. O sea, que si alguien está enfermo de la iglesia de Cristo, Él no lo va a cuidar y lo va a dejar abandonado, enfermo. Qué incongruente, ¿no? Que Él murió en la cruz para salvarnos, pero no murió en la cruz para sanarnos. Eso es una incongruencia. Pero bueno, no amamos a nuestros hermanos cesacionistas. El asunto está aquí. El asunto está que cuando alguien muere aquí en la tierra, y yo lo he visto en comentarios de hermanos que han muerto, yo lo he visto. Si ese hermano no creyó en los dones y tenía un concepto de una soberanía muy distinta a la bíblica, es decir, una soberanía de un Dios injusto y arbitrario, etcétera. Si tenía un concepto raro de soberanía, no bíblica, y aparte no creía en los dones, y el hermano se muere, ¿qué cree que hacen los hermanos estos que no creen en los dones, o que no hablan de los dones? ¿Qué cree que hacen? ¿A quién cree que le echan la culpa? ¿Usted cree que le echan la culpa al enfermo que no creyó en los dones, o que no creyó en la soberanía correcta bíblica, o que no creyó en los dones? ¿Usted cree que le echan ellos mismos? No, es que el Filigonio se murió porque él no creyó en los dones de sanidad. No dicen eso. Lo que dicen es que, en primer lugar, que ya se graduaron. Imagínense, Dios graduando personas. Segundo, dicen que Dios fue una prueba de Dios porque Dios se lo quiso llevar. Porque ya era su tiempo y Dios decidió cortar la rayita de la persona para que se fuera. El problema es que a final de cuentas, el último responsable por no creer en los dones de sanidades y las manifestaciones del Espíritu Santo, el único responsable al final de cuentas va a ser Dios. O sea, le van a echar la culpa a Dios. Cuando nunca les hablaron de los dones o nunca creyeron a los dones porque creyeron que ya cesaron. Ese es un problema demasiado que se está viendo en la iglesia de Cristo. O sea, a fin de cuentas Dios es el culpable de una incredulidad del hermano. Por eso Romanos capítulo 3 dice, la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y lo dice Pablo, en ninguna manera. O sea, Dios no falla, Él es totalmente fiel. Y si alguien muere en la tierra no es por culpa del Señor, es por culpa de que esa persona no creyó algo. O sea, el problema es que todo radica en que le echan la culpa al Señor. Ahí radica. No creen en los dones, son incrédulos y luego el Señor es el culpable. Por eso la importancia de hablar de estas manifestaciones del Espíritu. Pero bueno, nosotros no vamos a imponer nada. El que quiera entender, de los que nos ve por internet, pues adelante. Créalo que cuando hay un problema de una enfermedad, créalo que ahí se va a manifestar el poder del Espíritu. Los que no crean y quieran seguir con sus ideas de no hablar ya de los dones y ocultarlos o decir que que ya no son importantes y que no forman parte del propósito eterno para que la iglesia se preserve más tiempo sobre la tierra y colabore con ese propósito, bueno, respetamos esas ideas. Nosotros no colaboramos con esas personas, ¿ok? No nos unimos a esa creencia de ellos, ¿ok? Muy bien. Entonces, saludamos a la hermana Rosalba Morales que nos ve desde Los Ángeles, California. Bueno, Mari Flores, ¿qué era lo que tenía su hijo? Dice, doy testimonio, pastor, mi hijo empezó a comer. Es niño, ¿cuándo fue la hermana que vino? Le saludamos, un fuerte abrazo, Mari Flores. Dice, doy testimonio, pastor, mi hijo empezó a comer. El niño autista que fue el domingo, fíjese. No sé, pues tenía problema que la garganta la tenía totalmente obstruida, esta parte de la garganta. Creo que consumió un líquido que le dañó todo esto. Imagínense el amor de Cristo sanando a este joven. O sea, no me pongo a pensar qué habría hecho un cesacionista cuando va alguien enfermo a su congregación. ¿Qué le dices? No, hasta que, imagínense, llega alguien enfermo a punto de morir y que le digamos, bueno, Filigonio, pues, ¿qué te puedo decir, Filigonio? Mira, te voy a hablar del agua consumada de Cristo, gracia, justicia, y hasta que Cristo se te forme, imagínate, ya le dan dos meses de vida que le den ya, enfermedad terminal, cáncer.
y que le digamos, mira, prepárate, que se renueve tu mente, que transformes el alma, que Cristo se te forme, y ya que se te forme a Cristo, pues el Cristo que ahora está formado en ti, pues te va a hacer pensar diferente, vas a ser una persona con dominio, gobierno propio, Cristo te va a gobernar, y ahora vas a pensar diferente, pero ya le dan 2 meses de vida, y para que sea transformada el alma necesita años, 2, 3, 5, 10, 20 años, y le dan 2 meses de vida. O sea, ¿cómo es posible que yo le diga hasta que Cristo se te forme? ¿Cómo le puedo decir eso cuando Él necesita ahorita? Hay cosas prioritarias en el reino y hay cosas importantes. Usted que nos ve por internet o nos va a ver en diferido, en oculto, porque no quiere saber de los dones. Usted que nos ve ahí, cesacionista, le digo esto, hay cosas prioritarias en el reino y hay cosas importantes. La edificación en Cristo para que crezcamos en Cristo como iglesia y maduremos es importante, pero hay cosas más prioritarias dentro del reino, que es sanar a los enfermos para que después Cristo se les forme. O sea, eso es prioritario. Le dan 2 meses de vida y yo le digo que se espere, o lo ministro, el poder sanador del Espíritu. O sea, ¿qué hacemos? O sea, la verdad me da tristeza que no se crea en los dones del Espíritu Santo. Me da tristeza. Saludamos a la hermana Alexa Marín, que nos manda por ahí un guante de boxeo. Y a la hermana Mónica Murillo también le enviamos un abrazo. Al hermano también que nos ve por ahí, le enviamos un abrazote a su esposo. Dice, amén, lo creemos, pastor, ya que Dios nos ha dado el poder. Nosotros traíamos problemas con mi niña, mi esposo. Oró por ella y es sana en el nombre del Señor. Tenía un problema de quistes en su matriz. Somos bendecidos por la gracia del Señor. Ella es sana en el nombre del Señor. Entonces, imagínense, dejar a una persona que se muera solamente por una ideología de que ya no tenemos que hablar de los dones, eso sí es para mí es una crueldad para mí en lo personal. Y me disculparán los que nos ven, les respeto, pero para mí es una persona cruel, que pudiendo ayudar a uno que es una necesidad prioritaria, de que sane y después Cristo se le forme, y decirle, no, te me vas, ya no hablo de los dones aquí, solamente edificamos en Cristo, lo demás no nos importa, imagínense. Pero bueno, respetamos a esas personas, les amamos, pero no colaboramos ni contribuimos con ese tipo de pensamiento. Creemos en la edificación en Cristo, pero creemos en la importancia del poder sanador y la operatividad de Cristo a través de los dones, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la importancia? Ya terminamos ahorita básicamente hasta el siglo III hablando de que había manifestaciones tanto de sanidad como de el hablar en lenguas. Siglo III a través de Orígenes, para que los que dicen que cesaron los dones, ellos entiendan que hasta el siglo III por lo menos todavía había manifestaciones. Ahora es importante darles a entender cuál es la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la importancia de recibir o ser revestidos de poder de lo alto? ¿Cuál es esa importancia? Bueno, un hombre llamado el hermano Deiros, él explica la importancia de recibir el poder de Dios. Dice, la convicción de que la misión encomendada, o sea, ¿para qué sirve ese poder de Dios? Es la afirmación de la convicción de que la misión encomendada por Dios a su iglesia debe desarrollarse en el poder del Espíritu y no sobre la base de recursos de la carne. O sea, realmente la iglesia es espiritual y debe operar en esos recursos que nos ha dado el Espíritu Santo. Cristo a través del Espíritu Santo nos ha dado esos recursos. O sea, ese poder para que la iglesia opere en ese poder y no en la carne o en sus propios conocimiento intelectual. La calidad de la experiencia se traduce en acciones concretas de testimonio y servicio. O sea, todo aquel que recibe el poder del Espíritu Santo, y sigue la garganta, ¿no? Todo aquel que recibe el poder del Espíritu Santo es una persona que va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Testimonio y servicio se antepone a la calidad de la doctrina en términos de cuidado de la ortodoxia y de la expresión racional de la fe. Es decir, más allá de una expresión racional de la fe, lo que dice este hombre es que cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo hay un testimonio
literal y tangible de un poder de Dios. ¿Okay? Obviamente que todo comienza desde lo interno, primero siendo hijos de Dios, después recibiendo el poder del Espíritu Santo, pero es algo interno que luego se expresa de manera externa. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve ese poder y ese bautismo con el Espíritu Santo? La percepción inmediata del poder del Espíritu, dice, y los dones que Él reparte dinamiza el testimonio de la fe, dando a los creyentes un denuedo y un valor novedosos. Pedro antes de la cruz, antes del bautismo con el Espíritu Santo, no es el mismo Pedro después de la cruz. Porque el Pedro después de la cruz no le importaba morir por el nombre del Señor Jesucristo, porque él predicaba y pasó cárceles, pasó muchos problemas, pero él siguió predicando a Cristo. O sea, eso es lo que da el poder del Espíritu Santo cuando lo recibimos. Luego también, la autoridad que, ese bautismo con el Espíritu Santo nos da la autoridad para ministrar la fe. Y no deriva precisamente de estructuras humanas de poder, sino del otorgamiento del poder divino por el Espíritu. Los creyentes, dice también, eso nos da, a los creyentes les da, pierden su timidez y temor de hacer pública su fe. Y no se avergüenzan de difundir el mensaje en cualquier circunstancia. Todo eso nos da el poder del Espíritu Santo, de lo que hablamos en servicios anteriores. Los cristianos ya no se preocupan por la... Dice, bueno, vamos a leer otro. Los cristianos ahora, dice, se preocupan por el desarrollo y funcionamiento del cuerpo de Cristo como iglesia. O sea, yo me preocupo por otra parte del cuerpo de Cristo que están enfermos. Ahora, si el Espíritu Santo me usa a mí para sanar a un enfermo, Cristo a través de mí, bueno, yo lo voy a hacer, ¿me entiende? Pero si ellos no creen en sanidad, ni yo tampoco, pues óyeme, una iglesia cristiana derrotada toda la vida. Todos los hermanitos enfermos, todos muriéndose, y hay iglesias que hay un funeral en cada semana. Sabía que conozco una iglesia unitaria de la ciudad de Los Mochis donde la funeraria llega cada semana. Y a veces cuando se alarga poquito cada mes hay funerales. He visto personas morir, muchísimas personas morir por no creer en la sanidad ni en los dones del Espíritu. La palabra de Dios no se concibe como un registro estancado de verdades inspiradas. Fíjese, es muy importante. Cuando se recibe el poder y el bautismo con el Espíritu Santo, la palabra de Dios no se concibe como un registro estancado de verdades inspiradas, sino que se toma viva y actual a través de una lectura contextualizada bajo la guía del Espíritu. Se da una nueva conciencia de la responsabilidad de cada creyente de llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces el Espíritu Santo nos impulsa para que prediquemos el Evangelio a toda criatura y no nos llevemos nada más en cuatro paredes como hermanitos, gloria a Dios, aleluya, nosotros mismos edificándonos, pero el mundo se está perdiendo, el mundo sin Cristo sigue estando en tinieblas, mientras los hermanitos edificándose con esa edificación de la cual hablamos ahorita. ¿De qué sirve edificarnos cuando no expresamos a Cristo, al Cristo que nos habita, lo expresamos a los que nos lo necesitan y están fuera de estas cuatro paredes, fuera de esas cuatro paredes? Entonces eso sucede cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Ahora, otra de las cosas importantes las barreras que dividían a varones y mujeres caen, ya que el Espíritu llena y usa por igual a todos en la comunidad de fe. Esos que critican los dones del Espíritu Santo, como John MacArthur, que acaba de morir hace poco, eso ¿sabe lo que hacen? Relegan a las mujeres. Es que hay mujeres que no pueden ser pastoras, lo oído, ¿no? Hay que relegar a la mujer. Cuando lo que trae convicción del Espíritu Santo es que tanto hombres como mujeres pueden ser usados por Dios. Eso es lo que produce el poder y el bautismo con el Espíritu Santo. Las barreras que dividían ahora vuelven a unir. Las señales y milagros no se entienden como fenómenos excepcionales, sino como un acompañamiento necesario para autenticar la autoridad de los enviados y el poder del mensaje que predican.
O sea, ya no se ven como fenómenos excepcionales, sino se ven como parte del evangelio que se tiene que predicar y las señales tienen que seguir a la palabra que se predica. Si la palabra que se predica no trae señales, significa que no se está predicando una verdad o una verdad a medias. ¿Por qué? Porque cuando se edifica en Cristo, si viene alguien enfermo, oiga, me tiene que sanar. ¿Cómo le vas a decir a alguien todos las riquezas de su gracia, vaya, todos los beneficios de la cruz, que es que Cristo nos posicionó en los lugares celestiales, que es unidos al Espíritu de Cristo, que es que en Él estamos completos, en Él ya hemos sido santificados por la sangre del Cordero y muchas cosas más? Somos una nueva creación y todo esto que viene como parte de la nueva naturaleza que portamos. Imagínense, hablarle de todo esto y al final de cuentas, el filigonio es que, pastor, traigo dolor de panza y me dice el doctor que traigo un quiste. Pues filigonio, ya te edifiqué en Cristo, vete así enfermito y a ver cómo le haces. O sea, ve al médico. O sea, imagínense, estas personas mandan a los hermanos al médico para que los sane porque ellos no han creído en los dones. Qué impresionante, ¿no? O sea, filigonio, te me vas al médico, ¿no? Yo ya te edifiqué en Cristo, pero te me vas al médico. La sanidad no es automático, tengo que hablar de ello para que se manifieste el Espíritu Santo. No es como, ya Cristo llevó la sanidad en la cruz, ya no tengo que hablar de ello porque ya es un hecho consumo. Sí, pero si no oyen, no pueden creer, y si no creen no van a recibir nada, no van a sanar. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces las señales y los milagros no son fenómenos excepcionales, sino siempre acompañan a la palabra. Siempre acompañan a la palabra. El bautismo con el Espíritu Santo es considerada como la experiencia normal del cristiano y un elemento indispensable para un testimonio poderoso de la fe. Y así puede ocasionar todos esos efectos. Todo lo que representa el poder, los dones del Espíritu Santo causan todos estos efectos. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, tan importante también. ¿No hay alguien afuera? Creo que alguien entró, no sé, la pastora. Ah, ok. Discernir los espíritus, tan importante que es, pero no operará en alguien pues que no cree en los dones, definitivamente. Y luego se pregunta, ¿por qué fulana persona se murió en un accidente? ¿Por qué un hermano se murió en un accidente? Bueno, porque no fluyeron los dones del Espíritu, donde Dios le da una guianza acerca de lo que va a suceder y le dice que se vaya por otro lado. O sea, ¿por qué murió en un accidente? Y luego le dice, no, pues fue Dios el que ya se lo llevó y es Dios que lo permitió y es una prueba de Dios. Dios mío, entonces Dios es el malo de la película. Por eso no hayan explicaciones cuando un hermano en Cristo muere, pero sí hay una explicación bíblica. No creyó en la sanidad, no creyó en los dones, no fluyeron por él sabiduría y ciencia para que fuese guiado por el Espíritu a tomar una decisión y una guía por donde irse por otro lado para que no sucediera el accidente. O sea, sí hay una explicación. Lo que pasa es que pues para ello la explicación y la solución final es decir, Dios se lo quiso llevar porque quería una florecita en su jardín. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más que seguir edificando para declararle a este mundo que Dios es bueno, 100% bueno, y que Él no es el autor de lo malo que sucede ni a los gentes sin Cristo, ni a las creyentes en Cristo, a los que están unidos a Cristo. Saludamos a Francisco también, ahí le enviamos un abrazote. Entonces el asunto está aquí, es así. No creer en esta manifestación porque alguien me enseñó una doctrina y me adoctrinó para creer lo que él cree, pues qué mala onda, porque yo siempre les digo a las personas y ponemos publicaciones, por favor estudie la Biblia usted, que no le metan en su estructura mental que los dones que ya no hay que hablar porque ya no son importantes y que no forman parte de Cristo, de la manifestación de Cristo, ya que no hay que hablar. ¿Para qué hablamos? O sea, son estructuras mentales que se crean en los hijos que hay que derribar, pero ¿qué cree? O sea, son estructuras y que están ahí. Hay hermanos en Cristo que se dedican a eso, a decirte que las manifestaciones del Espíritu Santo ya no existen, son satánicas o vaya, ¿para qué hablas de ellas?
O sea, hay personas que se dedican exclusivamente a desacreditar esa manifestación de Cristo a través de los dones del Espíritu. A eso se dedican esas personas, a eso se dedican. A eso se dedican. Pero bueno, bendecimos la vida de ellos y ahora sí, que no sé cómo le van a hacer cuando venga un enfermo incurable. No sé cómo le van a hacer. Pero aún así, si me llaman y dicen, Pastor Sergio, quiere orar por mí, aunque toda la vida nunca creí en los dones de sanidades, bueno, voy y oro por él, pero sí tiene que comenzar a creer. Porque si dice, bueno, pues es Dios en su soberanía, si me quiere llevar o no me quiere llevar, mejor ni oro por la persona. Porque ni siquiera sabe lo que Dios quiere para la vida de él, ni de qué propósito forma parte. Pero bueno, aún a los hermanos que se burlan, porque hay hermanos que se burlan de las manifestaciones de los dones, porque sí es cierto que hay unos neopentecostales que abusan de emocionalismo, de la manera que el Espíritu Santo los toca, o los llena, por decir así, cuando reciben el bautismo con el Espíritu Santo, o sienten la presencia del Espíritu Santo. Ese tipo de personas a veces manifiestan, pues, sus emociones, su manera de ellos expresarse, de la manera que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, es la manera en que ellos lo reciben. No es porque el Espíritu Santo actúa así. Entonces nosotros no formamos parte de ese movimiento, le decimos a los de internet, ¿ok? No nos incluyen a todos, no está como los que enseñan y están en contra de los dones o son cesacionistas, ellos nos encajan todos en el mismo cajón. Y dicen, todos los pentecostales son emocionalismo porque son muy carnales, porque se ven unas manifestaciones raras de hermanos que están temblando, y todo es muy carnal, por eso hay que no hablar de los dones. Pero nos encajan a todos en el mismo movimiento. Está como cuando la mujer dice, es que todos los hombres son iguales. O sea, ¿escuchas eso? Es que me engañó el Filigonio, me engañó el Anastasio y me engañó el Pancracio. Pues todos los hombres son iguales. No, fueron 3 que te engañaron. No todos somos iguales. ¿Me entiende? Y así muchos que enseñan en contra de los dones, creen que todos los pentecostales somos iguales, o los que creemos en los carismas. Creen que todos somos iguales y creen que es emocionalismo. ¿En qué momento se les ocurrió decir que el Espíritu Santo y los dones de poder son emocionalismo? Bueno, porque ven a unos neopentecostales dando vueltas ahí. Pero nosotros no somos de ese movimiento, nosotros somos continuistas, creemos en un poder del Espíritu Santo, en un bautismo con el Espíritu Santo, en hablar en lenguas, en los 9 dones del Espíritu creemos, pero algunas de ese tipo de manifestaciones carnales, vaya, no, nosotros no somos de ese movimiento, ¿ok? No pertenecemos a ese tipo de movimientos. ¿Qué más? Bueno, sí, es la gran importancia de creer en los dones del Espíritu, de creer en el poder del Espíritu Santo, de creer en ese revestimiento de poder. Ahora bien, siglo III, nos quedamos ahí con Orígenes. Orígenes de Alejandría fue un llamado padre de la iglesia. En el 184 después de Cristo nació él y murió en el 253. Fue un erudito, un hombre que se dedicó mucho al ascetismo. Ascetismo es algo que se dedican, por ejemplo, bastantes prohibiciones que tienen ellos, o sea, como que se quieren santificar basado en que no como ciertos alimentos, no consumo aquello y muchas cosas más. Entonces, este hombre, Orígenes de Alejandría, fue un escritor y más o menos 2000 tratados más o menos fueron los que él hizo sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo la crítica textual, es decir, la manera de analizar las escrituras, vaya. Crítica textual es un análisis crítico de las escrituras. Exégesis bíblica y hermenéutica bíblico-milética, etc. Espiritualidad. Fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética, el ascetismo cristiano, etc. Este hombre escribe una carta contra Celso. Ahí tiene un nombre para su bebé. Celso, en el 248 después de Cristo, hizo una declaración importante, Orígenes de Alejandría, similar a una enseñanza de un hombre que le hablé el servicio anterior, que es Justino Mártir o Ireneo de León, una muy parecida.
de que los cristianos no judíos o que no pertenecen al pueblo de Israel, vaya, esos cristianos tenían el don de la profecía. Lo escribió Orígenes. Y esta fue una de sus palabras. Dice, porque ni los que son ajenos a la fe han hecho jamás nada semejante a los profetas hebreos, ni se cuenta que después de la venida de Jesús haya habido nuevos profetas entre los judíos, y es así que por confesión universal el Espíritu Santo los ha abandonado por haber cometido una impiedad contra Dios, es lo que creía Orígenes, ¿no? Y contra lo que fue profetizado por sus profetas. Es decir, él decía que existían los profetas en ese tiempo, en el siglo III, pero que había ciertas cosas raras en esas profecías que se hacían. Orígenes dice también, signos o señales del Espíritu Santo se dieron muchos al comenzar Jesús, su enseñanza, muchos más después de su ascensión, menos más adelante. Sin embargo, aún ahora quedan algunos rastros de él en unos pocos, cuyas almas están purificadas por la palabra y por una vida conforme al Espíritu. Orígenes creía, este hombre llamado Orígenes creía en el don de sanidad, la importancia de la fe y la oración. ¿Qué más creía este hombre? Pues sobre todo en la sanidad y en la profecía. Había otro hombre llamado Novaciano, por favor, otro nombre para su hijo o para su nieto. Creo que sí hablé de Tertuliano la vez pasada. Tertuliano, Ireneo, León y Tertuliano. Bueno, ahora vamos a hablar también de Orígenes, pero también vamos a hablar de un hombre llamado Novaciano. Este hombre murió en el 257 después de Cristo. Este hombre se opuso a aquellos que habían negado la fe durante la persecución a mediados del tercer siglo. Este hombre, este es el que pone profetas, dice este hombre, en la iglesia. Instruye maestros, dirige lenguas, da poderes y sanidades, hacen obras maravillosas. Ofrece discernimiento de espíritus, otorga poderes de gobierno, sugiere consejos. Está hablando del Espíritu Santo, este hombre, en el siglo III. Hay otro hombre llamado Pacomio, otro nombre para su bisnieto. Este hombre nació en el 292 y murió en el 348, ya siglo IV, 348 después de Cristo. Este hombre llamado Pacomio, dice, se da cuenta. Uno de los monjes se cuenta de Pacomio, pues. Uno de los monjes del desierto en Egipto, muerto a mediados del siglo IV, que hablaba lengua de los ángeles y cierta vez habló griego y latín en el espíritu. Si bien jamás había tenido oportunidad de aprender estos idiomas, una variante del relato dice que después de 3 horas de oración ferviente pudo hablar en un latín con un visitante occidental. Pacomio era un nombre de los que se les llamó los monjes en el desierto de Egipto. Este hombre dice que habló, fíjese, lengua de los ángeles, pero también habló griego, latín en el espíritu, porque jamás había tenido la oportunidad de estudiar esos idiomas. Habló griego y habló latín. Y este hombre nunca estudió esos idiomas, lo que quiere decir que fue una manifestación del Espíritu Santo en ese lenguaje llamado xenolalia. El Espíritu Santo habla por boca de este hombre en cierta lengua y otros entienden en su idioma natural, es decir, griego y latín. Siglo IV, estamos hablando en el 348, imagínense. 348 después de Cristo. Hay otro hombre llamado Hilario de Poitiers, que murió en el 367. Este hombre enumera los dones del Espíritu y nota al pasar que las lenguas y su interpretación están ordenadas por Dios y son parte del ministerio de la iglesia. Este hombre creía en los dones de lenguas e interpretación de lenguas. Ambrosio de Milán, este hombre llamado Aurelio Ambrosio, nació en el 340 y murió en el 397, siglo IV.
Fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador, quien fuera maestro de San Agustín. Imagínense, este Ambrosio fue maestro de San Agustín. Un pasaje muy similar de Ambrosio de Milán sobre el Espíritu Santo dice, pues fue dicho aún, esto explica Ambrosio de Milán, o esto dice Ambrosio de Milán. Pues fue dicho, aún no es dado por medio del Espíritu el don de sanidad, a otro el hablar en lenguas, a otro profecía, por tanto el Espíritu da en tiempo presente. Según Ambrosio, el Espíritu da en tiempo presente los mismos dones como el Padre y el Hijo también los dan. Es decir, Ambrosio creía en los dones de hablar en lenguas y profecía. Pero ¿qué cree? Ambrosio creía también en los dones de sanidad. Y estamos hablando, mire, en el 367, no, estamos hablando en el 397, casi al finalizar el cuarto siglo, ya tenemos un minuto, casi al finalizar el cuarto siglo, imagínense, ya 4 siglos corridos, donde los dones continuaban, porque estos personajes decían que los dones estaban vigentes. Yo leo por los cesacionistas que nos ven. Ellos dicen, no, es que cesaron los dones y ya no hay una manifestación. No, siglo IV todavía explicaban esos hombres que había manifestación. El don de sanidad, según San Ambrosio o Ambrosio, dice, es la creencia en la intervención divina. San Ambrosio creía que Dios podía actuar directamente para sanar enfermedades físicas. Se le atribuye varios milagros a Ambrosio también, varios milagros, incluyendo la curación de un ciego y la intercesión en batallas, lo que refuerza la creencia en su don de sanidad. Eso es lo que se vio en Ambrosio 397, antes de que haya muerto, pues, murió el 397, pero habla del siglo IV. Y así sucesivamente tenemos otro personaje llamado Teodoreto de Ciro, mire. Qué bonito nombre, ¿verdad? Teodoreto. Ya no te llamas Teodoro, te llamas Teodoreto. Teodoreto de Ciro, 393, y muere en el 458, siglo V, 458. Entre el 458 y el 466. Fue obispo de Ciro, de Siria, y el último teólogo destacado de la escuela de Antioquía. Muertos sus padres, se retiró a uno de los monasterios de Nicerta. En el 423 fue elegido obispo de Ciro, donde desarrolló una amplia actividad. En el siglo V, en su comentario de la primera carta a los Corintios, dice este hombre llamado Teodoreto de Ciro, o sea, Teodoreto es el nombre, Ciro la ciudad donde él vivía. Dice él, en el siglo V, mire, siglo V, estamos hablando del siglo V ya, este hombre ya para terminar nada más, ya para cerrar. Teodoreto dice en el siglo V, hablando de su comentario acerca de la primera carta a los Corintios, dice, antaño a quienes oían la predicación divina y recibían el bautismo de salvación, se les otorgaba de forma manifiesta el poder de la gracia del Espíritu. Había quienes hablaban en diferentes lenguas que ellos por naturaleza no conocían y ni siquiera otros les habían enseñado. Unos hacían milagros y curaban enfermedades y otros gozaban de un don profético. De estos privilegios, además de otros, disfrutaron los corintios como creyentes de la tierra, pero no se sirvieron para lo debido de los dones otorgados. En efecto, manifestaban el poder de la gracia, más por amor a la gloria que por servicio a los demás. Impresionante este hombre casi en el siglo V, hablando precisamente de la carta a los Corintios. Carta a los Corintios, estamos hablando de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, carta dirigida por el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, ahorita ya estamos en el siglo V, señores que nos ven por internet. Si usted es cesacionista y dice que los dones ya no deben de operar o que no son importantes para la iglesia como una capacidad dada por el Espíritu Santo, o que no es Cristo
el que está operando y actuando a través de las personas para que se manifiesten los dones. Si usted es de esas personas que ya no le da importancia a los dones porque cree que ya no son de relevancia o que simple y sencillamente son, ¿cómo se dice? Rudimentos, o sea, fundamentos tan básicos que ya no hay que hablar. Bueno, yo le digo que los dones continuaron hasta el siglo V, por lo menos ahorita llevamos de analizado. ¿Okay? Y si continuaron en el siglo V, vamos a seguir analizando cómo hay una continuidad de los dones para que vea que realmente los dones de sanidades están operativos para la actualidad. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor, te honramos, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos en este tiempo, en todo tiempo. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos has proveído, Padre, pero gracias por los dones del Espíritu. Gracias por esa manifestación de Cristo en nuestras vidas, porque es Cristo en nosotros actuando, es Cristo instruyéndonos, es Cristo, todo es Cristo, porque dice que todo fue reunido en Cristo, pero también dice que Cristo es el todo en todo. Y si Cristo es el todo en todo, significa que cuando hablamos de gracia es Cristo, cuando hablamos de justicia es Cristo, cuando hablamos de la obra consumada es Cristo, cuando hablamos que estamos completos se trata de Cristo, cuando hablamos de propósito eterno se trata de Cristo, cuando hablamos de los dones del Espíritu se trata de Cristo, porque Él es el todo en todo. Y no podemos limitar a Cristo en una área y decir que en otra área no, cuando Cristo es el todo en todo. Señor, te damos gracias. Y hoy reconocemos que tú eres el todo en todo. Y que tú eres operando aquí a través de cada uno de nosotros que formamos parte de tu cuerpo. Señor, te honramos, te exaltamos y reconocemos que tú eres nuestra vida, Señor. Que tú eres nuestro todo y que solamente somos colaboradores tuyos aquí en la tierra. Te exaltamos, Cristo, maravilloso. Y es el poder de tu Espíritu que está obrando a través de esos medios de comunicación, Señor. Los que nos están viendo ahí por internet, por favor verifíquese sus pies y sus manos. Si hubo una modificación, crea lo que es el poder del Espíritu. Verifíquese, usted que está aquí con nosotros. Ya se verificó sus manos, ya se verificó sus pies. Y si alguien venía con dolor, o los que están por internet tenían un dolor, o tenía un quiste por ahí, o tenía un tumor canceroso, o tenía problemas de audición, un oído dañado, o tenía problemas del corazón, un corazón afectado, a lo mejor con problemas de cardíacos, o si tenía problemas de intestinales, o si tenía problemas hormonales, o si tenía problemas de la columna, o si tenía hernias de disco, o si tenía escoliosis, o si tenía artritis, o todas esas enfermedades que dice la ciencia médica, algunas de ellas incurables. Creemos que el poder de tu Espíritu ahora está restaurando esos cuerpos, restaurando esos órganos, haciendo huesos nuevos en el nombre de Cristo Jesús, y poniendo órganos ahora mismo. Declaramos que se hacen órganos nuevos donde no los hay, órganos disfuncionales ahora mismo sean hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Y comience a actuar en fe ahora mismo aquel que no se podía mover, estaba paralizado, aquel que tenía pies planos, véase los arcos en los pies, comience a caminar, actúe en fe, por favor, y el poder del Espíritu Santo hará la obra. Dios manifestando su gracia, su poder y su amor para esta humanidad, pero también para la iglesia que está totalmente adormecida y totalmente apática a esa manifestación del poder de Dios también. Señor, oramos para que haya espíritu, sabiduría y revelación, y ellos entiendan que eres un Dios completo y que actúa en cada operación aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya se verificó sus manos y sus pies? ¿Se acomodaron? Y si alguien venía con un dolor, ¿alguien venía con algún dolor ahorita? ¿Usted traía dolor y se fue el dolor? Si no, para ministrarle hoy. ¿Se fue el dolor? ¿Sí? ¿Dónde traía dolor? En el abdomen. ¿Y se le fue el dolor? ¿No le diagnosticaron? ¿O qué le diagnosticaron? ¿No sabe? No ha ido con el doctor, pero se le fue el dolor. Muy bien. ¿Alguien más traía dolor aquí?
¿Todos estaban bien? Se emparejaron sus manos. Si se emparejaron sus manos, y a los que están aquí por internet, significa también que el poder del Espíritu Santo está obrando en sus órganos. Hermano en Cristo, por el amor de Dios, si usted no cree en los dones, por el amor de Dios, hágalo por amor a los demás. Si usted no quiere sanar, pero usted es un instrumento de Cristo para ayudar a otra parte de la iglesia de Cristo, para que sea alguien que exprese a Cristo muchos años, sea preservado de esas enfermedades incurables que vienen de las tinieblas, que vienen de un mundo caído, que vienen de un sistema, que vienen de toda la contaminación, de muchas cosas vienen esas enfermedades, pero Cristo proveyó ese recurso para ustedes. Por favor, os ruego en el nombre de Cristo, por favor, por amor a los demás, crea en los dones del Espíritu Santo, crea en el poder del Espíritu Santo, crea en la manifestación del Espíritu Santo, crea en este actuar de Cristo a través de la iglesia. Os ruego en el nombre de Cristo. A los que están por internet nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Les amamos en Cristo, y a pesar de las diferencias que pudiera haber con alguno de ustedes que no creen los dones, les seguimos amando en Cristo Jesús, porque somos un solo cuerpo. Y si algún día nos necesitan, porque algún día usted va a necesitar de la sanidad en sus cuerpos, algún día lo va a necesitar, estamos para servirles, a la orden. Bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo. Y a los que no hayan recibido a Cristo, dígale: Señor Jesús, levante sus manos. Y al Señor Jesús, hoy creo que tú moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre, Señor. Hoy creo que eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Hoy te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, para que ahora unirme a tu Espíritu y ser uno contigo, Señor. Gracias, Cristo maravilloso. Quedamos despedidos de los de internet. Les enviamos un fuerte abrazo. Entonces, ¿se fueron sus dolores de los que estamos acá reunidos? ¿Se fueron sus dolores de los